Bueno, más temprano en la conferencia mañanera en Monterrey, como le di a conocer, el secretario de la Defensa dio su punto de vista, bueno, y dio información que tiene la Sedena respecto de lo ocurrido el domingo en Nueva Italia, Michoacán, donde, de acuerdo con un video que circuló ampliamente en las redes sociales, sicarios o presuntos miembros del crimen organizado por lo menos, persiguieron a militares en la zona de Cuatro Caminos, allá en Michoacán. El video da cuenta de cómo pues, en varias camionetas se iba persiguiendo a los militares, incluso de forma burlona, llamándolos a disparar sus armas. Y bueno, esto fue parte de lo que dijo el secretario de la Defensa sobre esos hechos. También aprovecharé para informar o explicar la actuación del personal que fue evitando tener una confrontación. Tiene que ver también con las directivas que se tienen del señor presidente en cuanto al respeto de derechos humanos y también la aplicación de la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Hay que resaltar que cuando identificamos que la gente no tiene armas, no se actúa contra ellos. La ley establece la gradualidad en la que debemos de actuar y también establece cómo debemos de actuar en contra de los delincuentes. La gente que tiene armas también, ahí viene establecido en qué momento podemos hacer uso de las armas y en qué momento tenemos que suspender y respetarle los derechos humanos. Bueno, pues eso dijo el secretario de la Defensa. Vamos a platicar al respecto con Daniel Gómez Tagle, analista en temas de seguridad y consultor especializado en uso de la fuerza y derechos humanos, con quien hemos hablado en este espacio en múltiples ocasiones. ¿Cómo estás, Daniel? Buen día, Pascal. Muchas gracias por el espacio. Bueno, pues apareció el término uso de la fuerza en los comentarios sobre este incidente del domingo pasado. ¿Qué podemos decir al respecto? Yo creo, Pascal, estoy sorprendido de las declaraciones del secretario porque yo creo que no se da cuenta de la magnitud de lo que acaba de decir. Número uno, el decir que cuando no hay arma no hay actuación, teniendo los casos de Ángel y de Lidia recientemente, en el que vemos que estos protocolos o las directrices no existen de facto en el ejército. No sé si el señor, con todo el respeto, no sabe de lo que está hablando, está mal asesorado o a lo mejor me equivoco y está recapacitando en la actuación de sus agentes, pero lo que acaba de decir es muy fuerte, porque admite que el ejército está obligado a la Ley Nacional sobre el Uso de la Fuerza cuando lo han estado negando desde su creación. Bueno, entonces tú decías hace un momento que eso en el caso de los estudiantes en Irapuato, Guanajuato, pues no, digamos, fue distinta la actuación. Ahí se disparó en contra de una camioneta que no representaba ningún riesgo, a diferencia de estas camionetas que iban persiguiendo a los militares. Pues aquella camioneta lo que hizo fue no detenerse en un retén, y un miembro de la Guardia Nacional, que además originalmente era marino, disparó y mató a este estudiante e hirió a su compañera. Sí, desde luego. Y aquí es importante, Pascal, porque apenas hace un par de semanas hablábamos al respecto y recapitulaba sobre el hecho de que en cada administración pública hay alrededor de 20 asesinatos por parte del ejército contra civiles en circunstancias similares a las de Ángel. Es decir, no estamos hablando de situaciones extraordinarias, sino de un modus operandi. Así actúa el ejército porque se ha entrenado a actuar el ejército. Entonces, el día de hoy el secretario dice que tiene que apegarse a la Ley Nacional de Uso de la Fuerza. Vamos a empezar, Pascal, con el artículo 35, que son los informes sobre el uso de la fuerza que la propia Guardia Nacional, que está obligada directamente, no ha querido cumplir. Y eso es lo primero que tenemos que estar presionando en este momento al secretario, de que sus elementos que están adscritos, comisionados a la Guardia Nacional, nos rindan cuentas. Artículo 35, la Ley de Uso de la Fuerza, que él mismo citó el día de hoy. Y esa es la parte importante, Pascal, porque entonces la presencia del ejército en la calle por sí misma es un uso excesivo de la fuerza en términos de la Ley de Uso de la Fuerza. Y se meten en un conflicto muy grande que han estado evitando desde mayo de 2019 que se promulgó esta ley. La han estado evitando y lo platicamos tú y yo, Pascal, en esa fecha, en mayo de 2019, que la Ley Nacional del Uso de la Fuerza iba a servir solamente para justificar la actuación y presencia del ejército en las calles. Y hoy es exactamente lo que el secretario de la Defensa Nacional está haciendo mientras da un informe de seguridad pública. Y hay una cosa que yo sí quiero aclarar, Pascal. A mí me parece que la retirada del personal era la decisión correcta.
Pero esa es otra parte de la declaración del secretario Lidoy que me llamó la atención. Habla del derecho del ciudadano o del derecho de los delincuentes, pero no habla del derecho de sus soldados y en la misma métrica el presidente no habla del derecho de los policías. Y eso es muy, muy grave. ¿Qué debe hacer de acuerdo con la ley de uso de la fuerza que acaba de citar el secretario? Y creo que es muy relevante lo que nos dice, es que por primera vez pues la reconoce en una declaración pública y reconoce que su institución está sujeta a ella. Pero de acuerdo con esta ley, si las cosas sucedieron como explica el secretario, que un convoy de militares pues se encontró con un retén y decidió evadir este retén, ¿qué es lo que debe hacer? Olvidémonos del retén. ¿Qué debemos hacer si se encuentran de frente con personas en vehículos que pues quieren o impedir el paso o que los militares se vayan hacia otro lado? ¿Cuál debe ser la actuación? El artículo 21 de la ley dice que tienes que elegir el nivel de fuerza que vas a utilizar en ese momento. Y ahí es donde me parece que la decisión es correcta. Si tú te ves superado, no tiene caso que enfrentarte porque comprometes, número uno, tu propio derecho a la vida. Y esa es la importancia de que el secretario hable del derecho de los ciudadanos o del derecho de los delincuentes, cuando la ley lo primero que garantiza es el derecho de los agentes. Entonces, si los soldados, los policías se ven superados como en un escenario como el que describes, ellos deben de elegir qué nivel de fuerza usar, y en esa consideración están sus propios derechos humanos, y la retirada es una opción, Pascal. No tiene caso sacrificar tu vida en una situación totalmente inútil. Si estás superado en números, si estás superado en estado de fuerza, no tiene sentido hacer un enfrentamiento en el que además vas a poner en riesgo a la población. Entonces, ahora, la ley lo permite. El presidente dijo ayer que su gobierno, digamos, la línea y la preparación que tiene, pues es utilizar la inteligencia más que la fuerza. Pero si estaban ahí los militares en una situación de desventaja, probablemente fue porque falló la inteligencia. Desde luego. Y eso ha sido una constante en todo el país, en todos los niveles. Sí. No estoy seguro, Pascal, si es que falla la inteligencia o se está ignorando la inteligencia, porque yo conozco gente del Ejército, de Guardia Nacional, Marina, de instituciones, que conocen muy bien las circunstancias en las que se tienen que desempeñar, saben dónde están los riesgos. Sin embargo, hay instrucciones de actuar o de hacer presencia. Y esa presencia es dañina porque mandan más soldados aquí a Jalisco, mandan más soldados a Veracruz y mandan más presencia que no se traduce en resultados inmediatos. Y en este caso, aunque parece vergonzoso, Pascal, yo respeto mucho la decisión de los soldados, pero sí, a nivel institucional, vamos a cuestionar qué se hace con la inteligencia que existe, si de verdad se está recolectando, si es la necesaria para las situaciones y si se le está transmitiendo a los agentes, porque ellos son los que están poniendo su vida de por medio. Por ejemplo, recuerdo una ocasión en que el presidente visitó Tuxtla Gutiérrez, salió del hotel y se dirigió a una instalación militar para realizar su conferencia mañanera y su reunión de seguridad. Y pues no pudo entrar porque el lugar estaba bloqueado por maestros disidentes. Ese es un ejemplo, por ejemplo, de inteligencia fallada. El que el convoy en el que viajaba el presidente no supiera que no iba a poder entrar, pues creo que es un ejemplo de que no se utiliza la inteligencia o está fallado. No lo sé, Pascal. Sí me acuerdo del caso, fue muy llamativo, pero ¿qué pasa cuando el comandante supremo de las Fuerzas Armadas decide ignorar la recomendación de su personal? Si ellos, el Estado Mayor Presidencial tenía esa función y ellos existen todavía dentro del Ejército, si ellos le dicen al comandante supremo de las Fuerzas Armadas que no es seguro ingresar por tierra y que tienen helicópteros a disposición para que ingrese a un área más segura, si el comandante supremo rechaza esa medida de seguridad, ¿a quién culpamos, Pascal? Pues sí, porque también puede ser que sí haya habido la información en ese caso particular. Lo estamos usando como un ejemplo, ¿verdad? Sí, sí, claro. Sí hubo la información en ese caso particular y el presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas decidió pues no escoger la alternativa que le ofrecieron en ese momento. No lo sabemos, la verdad. Exactamente, y ese es el problema, Pascal. El problema es que las decisiones políticas superan a las decisiones tácticas y los que pagan con esto son los soldados, los policías o los ciudadanos. Me queda un solo minuto, pero entonces tú dices que el hecho de que hoy se haya referido el secretario de la Defensa a la ley de uso de la fuerza tiene
jurídicamente un valor importante. El Código de Justicia Militar es la única ley mexicana de las más de 300 leyes que hay que se refiere específicamente a la fuerza pública como a las Fuerzas Armadas. Entonces, la Constitución dice que la ley de uso de la fuerza define los límites del uso de la fuerza pública. Entonces, lo que está haciendo el secretario es reconocer que las Fuerzas Armadas son fuerza pública y están atadas a leyes civiles. Bueno, pues interesante lo que nos dices. Daniel, te agradezco mucho. Te agradezco a ti, Pascal. Muy buen día. Gracias, Daniel Gómez Tagle.